de Genereke. Imagina abrir la temporada con acción, romance, comedia absurda, drama histórico, terror sobrenatural y algún que otro isekai que de verdad tiene algo nuevo que decir. Todo al mismo tiempo. Eso es exactamente lo que es la cartelera de este verano. Y lo mejor es que hay propuestas que no se parecen entre sí. No es solo una temporada de lo mismo con nombres diferentes. Hay estudios apostando fuertemente por historias que no habíamos visto animadas. Hay sagas que regresan con todo para cerrar capítulos que dejaron a la comunidad partida a la mitad. Y hay al menos un estreno que toda la comunidad está esperando con una intensidad que no se veía desde hace mucho tiempo. Si crees que ya sabes cuál es, espera llegar al final de este video. Comenzando, vamos a abrir con algo que entra diferente, porque desde el primer fotograma ya ves que no es el tipo de anime que esperas. Hono no Tokyo Dodge Danko nos trae un equipo de chicas que juega dodgeball. Y sé lo que estás pensando, pero el anime de deportes que parece que no es para ti, a veces termina siendo el que más atrapa en la temporada. Q Produce y la energía que muestran los avances tiene esa mezcla de comedia y competencia que funciona bien siempre y cuando el equipo de guión sabe lo que está haciendo. No va a ser para todo el mundo, pero si le das el primer episodio, puede sorprenderte. Cambiando completamente de registro, Bang Dream Yume Mita regresa al universo de la franquicia con una nueva entrega producida por Nichika Line. Para los que ya están dentro del proyecto musical, el universo Bang Dream sigue acumulando fans cada temporada, y si ya estás dentro, ya sabes lo que significa este anuncio. Y si todavía no le has entrado, esta no es la puerta de entrada ideal, pero tampoco te cierra el camino si tienes curiosidad por el género. Si hablamos de propuestas que salen del ordinario, Yamineko o Chainsmoker Cat, si les traduzco el título, es exactamente lo que el nombre promete. Una chica gato con una adicción al cigarro que no puede controlar. Sin embargo estable, sin dinero para alquiler y con sus amigas tratando de salvarla de sí misma. Vibura Animation Studios lo produce y el tono es claramente comedia de situación absurda que no toma nada en serio. Es el tipo de anime que existe en su propio universo y no pide perdón por eso. Siguiendo con propuestas de nicho específico, Azur Lane Bisoku Senshin Ni llega con su segunda temporada del estudio Candy Box para los fans del juego y del humor de las personificaciones navales que caracteriza a la franquicia. El formato de cortos de comedia de la primera entrega se mantiene y está ahí para quien ya está en el mundo de Azur Lane. Ahora bien, si te gusta cuando un anime mezcla lo sobrenatural con el humor sin abusar de ninguno de los dos, Reiwa Nodara-san de Ashi Production es una propuesta que merece atención. Una deidad que intenta no asustar a un par de niños y falla en el intento porque su apariencia monstruosa no tiene arreglo. La premisa suena a comedia de enredo sobrenatural, del tipo que puede terminar siendo una joya escondida de la temporada si el guión logra mantener el ritmo. Thunder 3 llega con una premisa de aventura paralela entre universos donde 3 escolares descubren que sus cuerpos caricaturescos los convierten en superhombres en un mundo hiperrealista cuando entran para rescatar a una niña secuestrada por extraterrestres. Es la mezcla de géneros que puede salir muy bien o muy confusa, y eso en sí mismo le da la intriga como estreno. Para los que buscan comedia familiar cotidiana, Ushi no Toutodomo Gasumimasen de Laidu sigue a Ito, una chica de secundaria que después de que su madre se vuelva a casar, descubre que ahora tiene 4 hermanastros con personalidades completamente distintas. Y tiene que aprender a ser su hermana mayor. Es el slice of life que se disfruta cuando los personajes tienen química. Y los avances sugieren que la dinámica familiar funcionará bastante bien. En esa misma línea de comedia, pero con un giro gamer, Tayari de Shita, del estudio de Amodea, nos pone frente a una situación que cualquier fanático de los videojuegos va a entender de inmediato. Una señorita de escuela exclusiva con fachadas impecable, que por dentro es una jugadora seria de juegos de pelea. La protagonista la descubre, empieza una rivalidad y amistad construida sobre la competencia en pantalla. Fecha de estreno es el 7 de julio. Korekai Teshine de Shinei Animation nos lleva a una isla frente a Tokio,
donde una estudiante preparatoria funda un club de manga después de un incidente que cambia su perspectiva sobre el dibujo. La historia está parcialmente basada en la vida de la mangaka original, y eso le da una autenticidad que se nota cuando el anime no inventa ningún drama, sino que deja que la pasión por el dibujo hable completamente sola. Ahora, hablando de algo que se siente mucho más adulto y cotidiano, Super Noura de Yanisu Futari, de Asahi Production. Sigue un oficinista de 45 años cuyo único momento de paz en el día es fumarse un cigarro en el estacionamiento trasero del supermercado, hasta que conoce a alguien que resulta ser una cara conocida de un contexto completamente distinto. Es romance adulto que no finge que el mundo tiene 20 años, y eso solo lo hace más interesante. Ibite Konai Gibo Togichi, del estudio Niwon, invierte el cuento de la Cenicienta desde la raíz. Una chica que llega a una nueva familia, convencida de que la van a tratar mal, solo para descubrir que en realidad su madrastra y hermanastras son genuinamente amables. La comedia surge del contraste entre lo que espera y lo que recibe, y ese tipo de subversión de expectativa funciona bien siempre y cuando el guión la sostiene con personajes que tienen bastante peso. Kimigashi no Madekoi Washitai de Roll toma otro camino por completo. Dos chicas en un orfanato donde entrenan como armas de guerra. Una solo quiere paz y otra que es un soldado inmortal que da la bienvenida a la muerte. La tensión entre estas dos naturalezas opuestas genera algo que va más allá del romance estándar, y el estudio apuesta por un tono oscuro que el material necesita para poder funcionar. Toumei Nayoru Nikekeru Kimi Tode, el estudio Makaira, es una historia de amor entre un universitario introvertido y una chica ciega que vive el mundo con mucha más energía que él. Lo que hace interesante esta historia no es solo el romance, sino cómo la protagonista le demuestra al otro que rendirse no es la única opción disponible. Y llega el 6 de julio. Sai Hantai Nakimi Toboku vuelve con su segunda temporada del estudio Lampantrick el 5 de julio para continuar el romance entre Suzuki y el estoico Tani. La primera temporada dejó varios cabos sin cerrar y los fans de la historia llevan meses esperando este regreso. Si no viste la primera parte, funciona mejor si arrancas desde el principio antes de este 5 de julio. Sayonara Lara, del estudio Kinema Citrus, es una de las propuestas que llaman la atención por la combinación de estudio y premisa. Una sirena que pidió el deseo prohibido de volverse humana, muere por eso, y 2 siglos después renace en el lago Biwa en el Japón actual. Kinema Citrus tiene créditos como Made in Abyss en su historial, y eso hace que cualquier original de ese estudio merezca atención desde el primer episodio. Fecha de estreno el 5 de julio. Ryoumin Shironin Star no Heikyo Ryushu-sama de Animation Studio 42 sigue a un héroe de guerra que regresa victorioso y recibe como recompensa un territorio que no tiene ni un solo habitante. La premisa de un protagonista acostumbrado a la batalla que tiene que construir desde cero una comunidad es más fresca de lo que parece dentro del género, y la chica de cuernos llamada Alna, que aparece en los primeros compases, sugiere que la historia tiene más capas de las que muestra el resumen. Llega este 10 de julio. Oni no Hanayome, del estudio Colored Pencil Animation Japan, es romance sobrenatural con estética de cuentos de hada japonesa mezclada con la dinámica del contrato Ayakashi. La protagonista Yuzu termina siendo reclamada como esposa por el Ayakashi más poderoso de su mundo, y el contraste ante la frialdad de él y el carácter de ella genera la tensión que este tipo de historia necesita para que no quedarse en lo superficial. Fecha de estreno 4 de julio. Sutare Seiyo no Isekai Gohan Tabi del estudio MT Square nos trae a Rin, una mujer de 30 y tantos años convocada como santa y descartada sin contemplaciones, que decide usar su habilidad de supervivencia para explorar el mundo paralelo comiendo bien y con calma. La protagonista mayor de 20 años que no se angustia, sino que disfruta el viaje, es una variación genuinamente reflejante dentro del subgénero de Isekai con gastronomía, y el 6 de julio llega para demostrarlo. Iwamoto Senpai no Sousen del estudio Teen nos lleva al Japón de la era Taisho, donde un estudiante militar recorre el país investigando fenómenos paranormales y reclutando personal con habilidades especiales para uso de la academia.
El cruce entre lo sobrenatural y el contexto histórico funciona cuando el guión sabe dónde poner el peso, y el arte de los avances tiene un cuidado que da confianza. Buchihire Reiju wa Houfuku wa Chigemeishita de Comet nos pone frente a Elizabeth, una dama perfecta que es encarcelada y humillada públicamente por su prometido, y que en lugar de llorar decide vengarse con 7 grimorios mágicos y sin contemplación. La fantasía de la villana que ya no aguanta más y le da una vuelta a la historia, con todo el poder que tiene, es exactamente el tipo de premisa que la comunidad de anime ha respondido bien en los últimos años, y el 6 de julio llega para probar. La propuesta del noble que dice que no va a amar a su esposa, pero que en la práctica la llena de atenciones, la trae Kimi wo Aizuru wa Nai de Serouji X Grass. Es el romance histórico europeo de fantasía que tiene un público fiel, y la producción de Serouji da confianza para esperar algo sólido en el apartado visual. Fecha de estreno este 4 de julio. Tefuda ga Oume no Victoria de Studio Sin sigue a Chloe, una espía de élite que después de ser traicionada por su jefe finge ser una ciudadana ordinaria llamada Victoria en un reino vecino. La combinación de disfraz, artes marciales y una vida cotidiana que de todas formas se complica es el tipo de dinámica de comedia de acción que funciona bien cuando el ritmo del guión lo acompaña. Llega el 7 de julio. Saiho no Sewa de Brain Base conecta a un estudiante de preparatoria con Hinako, una heredera de un gran conglomerado que por fuera es la perfección, pero que por dentro no sabe hacer nada sola. La dinámica del cuidado entre personajes de mundos opuestos es terreno conocido, pero Brain Base sabe cómo darle fluidez a ese tipo de relaciones. Fecha de estreno 4 de julio. Tenkou Sakai no Seisou Karen Abi Shoujo ga del estudio Project No. 9 lleva al reencuentro de amigos de infancia donde el que fue niño malcriado regresa como una chica hermosa que todavía actúa exactamente igual que antes. Es comedia romántica de distancia cero que funciona cuando los protagonistas tienen buena química desde el arranque. Hanori-san wa Tensei Shite Wakenka Gashitai del estudio Leiden Films reencarna al antiguo rey demonio y al antiguo héroe en Japón actual, y los pone a enamorarse por accidente, cuando se supone que deben seguir siendo rivales. El contraste entre el protagonista Nid, que era rey demonio, y la estudiante de preparatoria que lo derrotó en otra vida, tiene un humor específico que la novela cultivó con cuidado. Leiden Films tiene experiencia manejando ese tipo de tono y llega el 11 de julio. Utsutsuka Naokoujo de wa Gozai Shimasu ga del estudio Dogakobo nos lleva a un reino inspirado en la China histórica donde una dama de corte perfecta es encerrada en las mazmorras después de que alguien le roba el cuerpo para robarle el puesto frente al príncipe heredero. Lo que hace funcionar esta historia no es el drama, sino la actitud de la protagonista, que en un cuerpo robusto y con mentalidad de superviviente decide que ni la ejecución la para. Dogakobo tiene historial sólido en comedia romance que da confianza para el 12 de julio. Grow Up Show Himawari no Circus Dan del estudio A1 Pictures es uno de los originales de la temporada que más llama la atención por el nombre del estudio. A1 Pictures, con una historia original ambientada en el Japón de los años 50, en la era del circo como centro de entretenimiento popular, y con una prodigio del circo que llega a un grupo en apuros económicos. Es exactamente el tipo de propuestas que puede sorprender cuando nadie la tiene en el radar. Si el guion acompaña la animación que A1 Pictures puede garantizar, este puede ser el anime de culto de la temporada y llega el 4 de julio. The World is Dancing de Sea Games Pictures toma una historia real y la transforma en algo más poético que el documental. La infancia de Seami, el joven que moldearía el arte de No en el siglo XIV, comenzando por una pregunta que no suena ambiciosa, pero lo es: ¿por qué baila la gente? Saiga Inspector produce con el cuidado visual que el estudio caracteriza, y el material histórico es lo suficientemente rico para sostener una narrativa que no necesita inventar drama, porque ya lo tiene y se estrena el 2 de julio. Koko wa Oren y Makasete de Kekou sigue a Luke, un aventurero que se quedó solo para cubrir la retirada de sus compañeros. Aguantó 10 años contra hordas demoníacas y salió victorioso sin ayuda de nadie. Ahora regresa a un mundo donde es una leyenda, pero es básicamente un novato en la vida social.
La inversión del protagonista poderoso que no sabe cómo funciona el mundo ordinario tiene un humor que funciona bien cuando el estudio entiende el equilibrio entre acción y comedia, que llega el 3 de julio. Level Q Hyaku Kyūkyū Noburabito del estudio Brain Base lleva la premisa del sistema de juego de roles a otro extremo. En un mundo donde el rol más débil es el aldeano, Kyouji Kagami alcanzó el nivel 999 en exactamente esa clase que nadie toma en serio. Ahora se cruza con Alice, la hija del señor demonio, y juntos luchan por un mundo donde demonios y humanos coexistan. Es el Isekai con twist de sistema que funciona cuando la ejecución es sólida. En Brain Base tiene suficiente experiencia como para que el primer episodio diga algo desde el arranque. Sekai Saikyo no Kuei del estudio Majo Film sigue a Arihito, el salaryman que muere y renace en un mundo de fantasía con una clase de soporte llamada retaguardia. Diseñada para estar al final de la fila y que con solo eso ya aumenta la afinidad de sus compañeras de grupo. Lo interesante aquí no es que el protagonista golpee, sino que potencia a quienes lo rodean, y eso cambia completamente la dinámica de las batallas frente a lo que el género acostumbra ofrecer, y llega el 5 de julio. Suihu Sareta Tensei Yukishi del estudio Gohans llega con su segunda temporada el 2 de julio, llevando más adelante la historia de Elimas, el caballero pesado exiliado que en realidad domina la clase más poderosa del juego gracias a sus recuerdos de otra vida. La tercera temporada de cualquier serie ya tiene un público establecido y el reto de Gohans es mantener la energía que construyó en las entregas anteriores. Saukyo Takarashi Oji no Anjaku Tei Arosoi del estudio Majo Films nos pone frente a Arnold, el príncipe que todo el imperio cree inútil y que en realidad es un aventurero de grado SS con acceso a magia prohibida que opera en secreto mientras finge ser incompetente. La dinámica de identidad doble es un clásico que sigue funcionando cuando el protagonista tiene suficiente carisma para sostener ambas personalidades sin que una opaque a la otra. Ushiro no Shounen Kamui-san del estudio Zero G Cross CGR es comedia sobrenatural directa. Shizuka puede ver fantasmas y por eso trabaja como asistente de Kamui, un psíquico famoso cuyo método de exorcismo es, por decir algo, bastante peculiar. El humor que genera una protagonista con poderes que trabaja para alguien cuyas habilidades reales son cuestionables es una dinámica que puede dar mucho juego durante toda la temporada si el ritmo no se relaja. Y a ustedes ya les suena un anime similar y se estrena el 3 de julio. Let's Go Kamikagui del estudio Sea Station sigue a un protagonista que es 6 veces más vulnerable a los fenómenos espirituales que cualquier humano promedio, y que termina involucrado con una organización que vigila el comportamiento de fantasmas y monstruos. La mezcla de fenómenos sobrenaturales con estructuras de organización tiene potencial de escritura de mundo que puede desarrollarse bien si el ritmo lo acompaña. Black Torch del estudio 100 Studio conecta a la joven Shinokawa Chiroko con una librería anticuaria en Kamakura y con algo que va mucho más allá de los libros viejos. El material base tiene seguidores que llevan años esperando una adaptación, y la ambientación en Kamakura y el misterio que gira alrededor de los libros le da una textura peculiar que no es común en la temporada, y llega el 4 de julio. Mebius Dust del estudio Dogakobo es un original de ciencia ficción que parte de la caída de meteoritos de Mobius en el año 2000, el polvo que alteró la atmósfera y el desequilibrio social que vino después. Una unidad especial de policía y una escuela de entrenamiento son el escenario de lo que viene. Dogakobo con un original de acción de ciencia ficción es una combinación que nadie esperaba, y eso solo ya lo hace uno de los estrenos más interesantes para vigilar desde el 9 de julio. Mahou Shoujo Lyrical Nanoha Exits Gunblaze Vengeance del estudio de Seven Arcs trae de vuelta a Nanoha, una de las sagas de Mahou Shoujo más querida de los 2000, en un momento donde el género vive en un periodo de popularidad. Los fans del universo original llevan meses en alerta desde el anuncio, y el 4 de julio llega para ver si el regreso cumple con lo que promete. Torawa Akai Kawa no Hotori, conocida también como Red River, es la adaptación del manga clásico de Chie Shinohara, que vendió 16 millones de ejemplares y que aún tiene una base de fans que nunca olvidó la historia de Yuri Suzuki viajando al imperio hitita y convirtiéndose en la reencarnación de la diosa Ishtar. Tatsunoko Production lleva la rienda de esta adaptación que muchos esperaban desde hace décadas.
Adaptar un clásico querido siempre es un riesgo alto, pero el material está ahí y el estudio tiene experiencia. Veremos cómo lo desarrollan este 7 de julio. Tenmaku no Yagudar de Saen Saru nos lleva al siglo XIII dentro del Imperio Mongol, el más grande que el mundo haya conocido, siguiendo a Fátima, una mujer persa con conocimiento médico avanzado que llega al palacio de los mongoles y construye una alianza política con Turgen, la esposa del Gran Khan. Saen Saru produce el mismo estudio que también trae a Ghost in the Shield este verano, y su forma de contar historia histórica con perspectiva femenina es exactamente el tipo de anime que va a estar en la lista de los mejores de la temporada al final del año y llega el 4 de julio al catálogo. Hellmouth vuelve el 3 de julio con su segunda temporada para continuar la historia de Allen, el gamer reencarnado en un mundo de fantasía con el modo más difícil activado, luchando por subir de nivel en una clase diseñada para quien quiere sufrir. Yokohama Animation Lab mantiene la producción y el público que siguió la primera temporada ya tiene la fecha marcada. Keikotsu Kichi-sama, la historia del gamer que despertó como esqueleto blindado en el mundo de su videojuego, regresa el 4 de julio con su segunda temporada gracias a Auro Studio. El isekai del protagonista esqueleto tiene un nicho específico para fiel y la segunda entrega promete profundizar en la construcción de mundo que la primera dejó bastante incompleta. Clebatis llega el 8 de julio con su segunda temporada de Ley Deuce para continuar la historia de Alicia, el señor de las bestias mágicas, el bebé que es la última esperanza de la humanidad y los héroes que podrían ser el peor peligro. La primera entrega dejó suficientes preguntas sin responder para que la segunda temporada tenga material sólido para trabajar. Kei Tanaka no Osan Kansei Ninaru 2 llega el 8 de julio gracias al estudio Pansione X Hayabusa Film para continuar la historia de Beryl, el humilde instructor de espada convertido en entrenador de caballeros de élite que sigue sin creer en su grandeza. El tono del maestro que subestima lo que puede dar es el corazón de la serie, y la segunda parte tiene material para llevarlo aún más lejos de lo que se cree. Kaushiki Gaisha Magil Muire regresa el 4 de julio con su segunda temporada del estudio Moe y GC Staff para continuar la historia de Sakuragi, la recién graduada convertida en chica mágica corporativa en un mundo donde exterminar criaturas extrañas es un trabajo con horario de oficina. La primera temporada fue una de las sorpresas más grandes de su temporada, y la segunda llega con toda la expectativa de que eso genera más encima. Otome Kaiju Caramelizier del estudio Leiden Films lleva a Alicia, una huérfana transformada por un cristal extraño de niña inocente a estratega fría. Ahora decidida a romper con el destino del protagonista del juego Otome, que el universo le tenía escrito, la inversión de quien se supone que debe ser el centro de romance es una premisa que tiene suficiente energía para sostener varias temporadas si Leiden Films le da el ritmo correcto desde el arranque y llega el 2 de julio. Y aquí ahora llegamos a uno de los nombres que más se menciona cuando la comunidad piensa en estudios de garantía. Nyayokusei Denki Maroku es producido por Kyoto Animation, y eso en cualquier temporada ya pone a todo el mundo en atención. El mismo estudio que tiene su historial algunas de las animaciones más memorables de los últimos años, llega el 5 de julio con una historia ambientada en la era Meiji, el periodo de transición entre el Japón feudal y la industrialización, siguiendo la vida cotidiana del joven Inukawa en una época donde el pasado y el futuro se mezclan con una naturalidad extraña. Kyoto Animation, con un drama histórico de producción original, es una combinación que nadie debería perderse esta temporada, y el nivel visual que el estudio garantiza es solo una parte de por qué este anime va a estar en la conversación hasta final de año. Otome Game Sekai wa Mob Nikki Bishi Sekai Desu regresa el 8 de julio con su segunda temporada, gracias al estudio Enji para continuar las peripecias de Leon, el salaryman reencarnado en el mundo de un juego Otome como personaje secundario en un universo donde los hombres, que no son protagonistas, la pasan muy mal. El humor de esa inversión de género sigue siendo fresco, y la segunda temporada tiene la ventaja de un público ya consolidado que sabe exactamente qué esperar. Ichihi Akuganoyo vuelve el 5 de julio con su tercera temporada gracias a Bibiru Animation Studio, para continuar la historia de Rentaro y sus múltiples almas gemelas, que el universo estableció que morirían si él no corresponde a sus sentimientos.
La comedia romántica que lleva el concepto de harem a un lugar absurdo con una seriedad impecable sigue demostrando temporada tras temporada que cuando una premisa tiene identidad clara y los personajes tienen química, el público responde. Hana Kimi regresa el 1 de julio con su segunda temporada gracias a Signal MD Studio, trayendo de vuelta la historia de Mizuki disfrazada de chico para estar cerca del saltador de altura Sumisano en una escuela exclusiva para hombres. El shoujo, que originalmente tenía décadas de fandom acumulado, vuelve después de una primera temporada que demostró que el material resiste bien el paso del tiempo cuando la ejecución es honesta con el tono del original. Es el estreno que abre la temporada el 1 de julio y marca el tono de lo que viene. Cyborg Zero Zero Q Nemesis del estudio Arect llega este verano, trayendo de vuelta a los cyborgs más icónicos del manga japonés en una historia nueva que añade el peso de la relevancia contemporánea a personajes que llevan décadas en la cultura pop del país. Es una de esas propuestas que conectan con la historia del anime de una manera que va más allá de la nostalgia. Cyborg 00Q es un IP que tiene algo que decir siempre que alguien se toma el tiempo de pensar bien por qué está contando esta historia ahora. Grand Blue vuelve el 6 de julio con su tercera temporada gracias a Zero G y Liver, para continuar con Hitohara Iori y la vida universitaria que prometía romanticismo y terminó siendo buceo, alcohol y caos total en Izu. Es uno de los animes de comedia más queridos de los últimos años, y la tercera temporada llega en el momento donde los fans de la serie tienen escenas específicas del manga que llevan meses esperando ver animadas. Si todavía no has visto Grand Blue, tienes tiempo de ponerte al día antes del 6 de julio y te lo agradeces. Muchos llevan esperando Yohou Senki, que regresa el 8 de julio con su segunda temporada gracias al estudio Nud, para continuar la historia de Tanya Dugerchaf, el salaryman reencarnado como niña en un mundo de guerra mágica que enfrenta el ser que lo mató en su vida anterior con una frialdad táctica que no debería existir en ese cuerpo. El anime de guerra con lógica de estrategia que Nud construyó en la primera temporada tiene en la segunda un arco que los lectores del manga ya calificaron como superior al anterior, y eso solo ya genera expectativa y emoción. Nigeyoso no Kawagami de Cloverworks regresa este verano con su segunda temporada para continuar la historia de Hoyo Tokiyuki, el heredero de Shogunatu cuya única habilidad real es escapar, y que en el Japón medieval tiene que usar exactamente esa habilidad para sobrevivir y recuperar lo que le robaron. Cloverworks tiene créditos en animación de acción que hacen que cada secuencia se vea diferente a la anterior. Y la segunda temporada tiene el material del manga para llevar la historia a un nivel de intensidad que la primera solo alcanzó a rozar. Gracias al estudio Science Saru también llega The Ghost in the Shield el 7 de julio con un anime que no necesita introducción porque la Major tiene décadas construyendo su leyenda en la cultura pop global. El mismo estudio que también anima Tenmaku no Yadugar este verano y que tiene en su historial producciones que rompieron moldes visuales, lleva la producción de esta nueva adaptación del universo de Motoko Kusanagi y la sección Q. Ver cómo Science Saru interpreta visualmente a uno de los personajes más importantes de la historia del anime es uno de los eventos de la temporada y el 7 de julio es una fecha que no se puede mover. Y ahora hay que hablar del bloque de películas, porque este verano tiene propuestas cinematográficas que merecen el mismo espacio que las series. Kimi to Hanabi to Yusaku 2 de Synergy ASP llega el 17 de julio con una historia de dos chicas conectadas por fuegos artificiales y una profecía familiar que las lleva a Nagaoka para buscar respuesta. Es la propuesta romántica de la temporada en formato cinematográfico y tiene el tipo de premisa que en cine de anime japonés tiende a golpear más fuerte de lo que parece en la sinopsis. Shiranui de Comics Wave Films llega el 28 de agosto con la historia de Minato, un niño de 10 años en el verano de 1996 que pide un deseo a una diosa del mar, y que ese deseo se transforma gradualmente en algo oscuro a medida que su odio hacia su padre crece. Comics Wave Films es el estudio detrás de algunas de las películas de anime más importantes de la última década, y una historia de infancia, culpa y deseo en ese contexto visual es una propuesta que merece un cine lleno. El mismo 28 de agosto también llega Mahou
yo Madoka Magica, Walpurgis no Kaiten del estudio Shaft, la continuación de la historia de Homura Kemi que los fans de la saga llevan años esperando desde que las películas anteriores cerraron sin cerrar del todo. Shaft y Madoka no necesitan más introducción que eso, y el 28 de agosto es una fecha que cualquier fan del universo de Madoka ya tiene subrayada. El 4 de septiembre llega Sekiro no Thief de Kiss La, la adaptación animada del videojuego que From Software convirtió en uno de los títulos más desafiantes y recordados de los últimos años. La era Sengoku, el heredero de Divino, Genichiro Asahina y el shinobi conocido como Sekiro es una producción animada. Es exactamente el tipo de cruces entre gaming y anime que la comunidad lleva tiempo esperando. Si jugaste Sekiro ya sabes qué momentos quieres ver en pantalla. Y si no lo jugaste, este puede ser el momento de entender por qué ese juego marcó a tanta gente. Antes de pasar al cuerpo principal, mencionamos también a Neko to Ryu de OLM, una propuesta sin fecha confirmada todavía, donde una gata acoge a un pequeño dragón huérfano como si fuera uno de ellos. Es el tipo de historia de animales con algo de fantasía que puede ser el comodín tranquilo de la temporada cuando todo lo demás se ponga intenso. Y Bungo Stray Dogs 1, el spin-off de comedia del universo de Bungo Stray Dogs producido por Bones y Nomad, que llega el 2 de julio para los fans de la saga principal que quieren ver a sus personajes favoritos en un tono completamente diferente al del arco principal. Es el descanso que el fandom necesita entre temporadas de mucha tensión. Ahora sí, el penúltimo nombre de este video no es casualidad. Mushoku Tensei llega el 5 de julio con su tercera temporada gracias al estudio Beat. Y con ella entra el arco que los lectores de la novela original han clasificado como el más emocionante y exigente de toda la historia del protagonista Rudeus Greyrat. Si las dos primeras temporadas demostraron que el Isekai puede tener profundidad humana real, cuando el protagonista tiene suficientes capas para sostener una historia que va mucho más allá del sistema de poder, la tercera temporada viene a exigir todavía más de esa profundidad. Estudio Bean tiene el historial y el presupuesto para hacerle justicia a ese material. Y el 5 de julio es el día donde los fans de la novela van a ver si la animación está a la altura de lo que esperaban. Si no has visto Mushoku Tensei, esta es la temporada donde se acaban las excusas para no empezar desde el principio. Y si hay un nombre que esta temporada convirtió en el evento del año antes de que llegara, y cual no necesita mucha introducción, es Bleach Seinen KSG. Y llega con su cuarta parte, el 8 de julio, producida obviamente por el gran estudio Pierrot, para adaptar el arco final del manga de Tite Kubo, el arco de los Quincy, el conflicto más ambicioso que la saga construyó y el que los lectores describieron como el cierre que todo el camino de la Sociedad de Alma estuvo preparando. Las tres partes anteriores de la Guerra de los 1000 Años Sangrienta demostraron que la producción puede estar a la altura de lo que el material merece, que las batallas tienen el peso que necesitan y que la música y la dirección de acción pueden competir con lo mejor de la temporada sin esfuerzo. La cuarta parte tiene que cargar con expectativas que nadie exagera cuando dice que son enormes, porque Bleach tiene décadas de fandom acumulado, esperando exactamente este momento. El 8 de julio no es solo una fecha de estreno, es el evento del verano de 2026. Si me preguntan por dónde empezar esta temporada, la respuesta en esta es que depende de lo que quieras. Para algo épico desde el primer episodio, el 8 de julio tiene lo suyo. Para comedia que no para, el 5 y el 6 de julio tiene propuestas con historial. Para algo que nunca habías visto, Ghost in the Shield de Science Saru y Red River son dos razones para no perderte el verano. Y para el anime que toda comunidad va a hablar al mismo tiempo, ya sabes cuál es. Déjame en los comentarios cuál de todos estos estrenos esperas más esta temporada, porque hay para todos los gustos y quiero saber cuál es tu apuesta. Nos vemos en la próxima. Adiós.